Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en análisis numérico y vamos a ver polinomio interpolante de Hermite. El recorrido propuesto es el siguiente. Vamos a trabajar con un problema inicial que nos va a dar el contexto como para desarrollar el polinomio de Hermite. Posteriormente lo que haremos es la interpolación de Hermite pero con nuevos recursos. O sea, encontrar este polinomio pero lo hacemos en la actualidad haciendo un uso particular de software, en este caso con GeoGebra. Posteriormente, la interpolación de Hermite en el pasado, tal cual como la pensó Hermite, y lo vamos a hacer luego a través de una programación y vemos los procedimientos básicos para interpolar y lo haremos con software como Maple, pero lo podríamos trabajar con cualquier otro. Bueno, comenzamos con nuestro problema inicial. Imaginemos que tenemos un automóvil que se desplaza por una autopista y conocemos algunos datos referidos al tiempo, la posición y velocidad que tenía en ciertos puntos del trayecto. Y nos piden que analicemos y fundamentemos si la velocidad que tuvo el automóvil durante el recorrido se encontró entre los valores permitidos de circulación. ¿Cuál es la problemática que está de fondo? Necesitamos encontrar una función que nos otorgue los valores de posición y que si la derivamos encontraríamos la función de velocidad y entonces al evaluarla en los diferentes valores de tiempo no encontraríamos la velocidad. Básicamente esa es la estructura del problema, encontrar este polinomio. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es nuestra problemática inicial? ¿Qué es lo que podemos hacer? En nuestro ejemplo tenemos cuatro puntos que van a estar denotando para diferentes valores de tiempo la posición y cuatro nodos o cuatro puntos que van a estar denotando la velocidad. Y tenemos que pensar cuál podría ser el polinomio de máximo grado que nosotros podríamos ajustar que interpole por estos nodos. Si nosotros pensamos, tenemos cuatro valores para posición, cuatro nodos para velocidad. En consecuencia, podríamos armar un sistema de ecuaciones que tengan 8 ecuaciones en total, 8 variables. Eso significaría que un polinomio que tenga 8 coeficientes que calcular no es nada más que el polinomio de grado 7, dado que tendríamos cada uno de los coeficientes más el término independiente completan los 8. Entonces esa es nuestra problemática y nos llevaría a un polinomio entonces de grado 7, pero recordemos que la idea de interpolar es si estamos sustituyendo los valores de las x sub i en cada uno de estos valores de la variable independiente del polinomio, nos tendría que dar los valores de i sub i. Si consideramos el polinomio derivado y evaluamos en los diferentes valores de x sub i, tendríamos que encontrar los valores de las velocidades. Bien, pasamos a desarrollar este problema con GeoGebra. En GeoGebra, si nos vamos, podríamos tener, abrimos nuestra planilla de cálculo y ya sabemos que tenemos los diferentes coeficientes, ¿no? Desde el a sub 0 hasta el a sub 7 y en consecuencia tenemos estos valores que tenemos dados en la tabla, diferentes valores de tiempo con la posición y la velocidad. Teníamos entonces el binomio que estamos buscando. Si completamos los valores, entonces tendríamos esa tabla. No es nada más que sustituir en cada uno de estos casos. ¿Qué significaría sustituir? Bueno, sustituimos por cero a toda la variable independiente. Sabemos que eso nos tiene que dar la posición cero. Posteriormente lo que hacemos es sustituimos con el valor de tiempo, que es 0,5 medido en horas, a cada una de la variable independiente, y entonces lo que estaríamos obteniendo aquí es el valor de 60 para la posición. Y así continuamos hasta llegar al 1,5. Sustituimos a la variable independiente por el 1,5 y este polinomio, como tiene que interpolar, nos tiene que dar como resultado el 160. Ya allí tenemos para conformar cuatro ecuaciones. Posteriormente sabemos qué ocurriría con la derivada. Derivamos este polinomio y en consecuencia ahora deberíamos estar sustituyendo a la variable independiente por el tiempo. Y esto nos tendría que dar como resultado para que efectivamente interpole al valor de la velocidad. Es decir, cuando estemos reemplazando por tiempo cero, directamente nos tendría que dar 20. Eso nos da incluso uno de los términos, que es el valor del a sub 1. Cuando sustituyamos por 0,5 el valor de tiempo a la variable independiente, esta cuenta nos tendría que estar dando 120. Si completamos el esquema, nos quedaría de esta manera. Bien, ahora nos queda proceder algebraicamente. Solo lo vamos a hacer a través de matrices.
Esto implica entonces, vamos a considerar esta matriz la de coeficientes. En el caso de GeoGebra lo que hacemos es creamos una matriz. Posteriormente lo que vamos a hacer es considerar la matriz de los términos independientes, es esta, creamos la matriz de los términos independientes. Nos vamos a cálculo simbólico y lo único que vamos a tener que hacer es calcular el producto de la matriz inversa M1 multiplicada por la matriz de los términos independientes, y eso nos va a estar dando la matriz de las incógnitas, ¿verdad? Así que si lo tipeamos, esto será, damos un enter y esto nos arroja a esta matriz, la cual la podríamos darle un nombre particular como para que sea mucho más simple en la barra de entrada. Supongamos que a esto le vamos a dar una matriz de los coeficientes y le vamos a dar el valor de C. Teniendo ya la matriz C, podemos establecer cuál es nuestra función. Y es solamente colocar en la barra de entrada cuáles son los valores de los coeficientes y reconstituimos nuestra función. Teniendo ya la matriz C, la cual designa a la matriz de incógnita que nosotros estamos buscando, podemos ingresar nuestra función. En este caso, en GeoGebra, apelamos al comando elemento de una matriz, y eso nos indica que deberíamos colocar un elemento de una matriz. En nuestro caso la matriz es C. Deberíamos indicar cuál es el número de fila, que es la fila número 1 y la columna número 1. Ese es el primer elemento, es el A sub 0, y así continuaríamos hasta culminar con el ingreso total de todos los coeficientes con nuestra variable con su correspondiente exponente. Terminamos de ingresar todos los coeficientes, solo nos resta pulsar un enter y tendremos nuestra función. Si queremos ver, tendríamos que estar limitando esta función al intervalo que nos han dado, o sea que nuestra función f, que está limitada al intervalo 0 a 1.5, y esto nos estaría dando nuestra función de posición. Si queremos ver cuál es nuestra función de velocidad, no es nada más que graficar nuestra función derivada, o sea, la función de f, en nuestro caso es f', graficada en el intervalo 0, 1.5. Bueno, y aquí podemos hacer una lectura de lo que estaría ocurriendo. Podríamos ver un intervalo de tiempo en el cual se mantuvo por encima de esa velocidad. Solo quedaría buscarlo. Si lo hacemos igual a 130 para colocar, entonces estaríamos viendo, buscamos en este caso, buscando en GeoGebra una intersección entre los puntos. Esto nos estaría diciendo que entre 0,16 de hora y 0,43 de hora aproximadamente, el vehículo estuvo por encima de los 130 kilómetros por hora, que son las velocidades permitidas dentro de una autopista. Si queremos ver cuál es nuestra función, en este caso particular de GeoGebra deberíamos estar arrastrando los valores. Hay que tener presente que lo que ha hecho GeoGebra es redondear los valores de los coeficientes, entonces lo que tenemos es un polinomio interpolante que es una aproximación. Hasta aquí llegamos con el trabajo con nuevos recursos. Nos volvemos en el tiempo, y al volvernos en el tiempo caemos en los polinomios interpolantes de Hermite. Un polinomio interpolante de Hermite me está pidiendo que tengamos unas funciones que sean continuas hasta su derivada primera en un intervalo, que tengamos un conjunto de nodos desde el x sub 0 hasta el x sub n que pertenecen a un cierto intervalo, que deben ser distintos. Entonces existe un único polinomio interpolante de grado a lo sumo 2n más 1. Miremos por qué salen 2n más 1. Si tenemos desde x sub 0 hasta el n, tendríamos n más 1 ecuaciones, y en consecuencia, como deben interpolar con la derivada también, eso nos suma n más. En consecuencia, teníamos n más 1 más n, en total 2n más 1, lo máximo, el grado del polinomio, que va a interpolar los valores de la función y de la derivada. Y a este polinomio lo llamamos polinomio interpolante de Hermite, el cual tiene este formato en particular. Si uno mira, este polinomio tiene una estructura donde son los f de x sub i, que son los valores de la función, multiplicado por un cierto polinomio en una estructura que tiene de Hermite, son los h sub i. Esto nos van a dar los valores de la función, más una sumatoria de las derivadas, que es donde tiene que estar interpolando, porque esa es la idea, multiplicado por otra estructura de unos h sub i sombreritos o sombrero.
Las estructuras las tenemos debajo. ¿Cuáles son las estructuras que propuso Hermite en su momento? No vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. Lo que sí uno está viendo que aparecen los L sub i, que son nada más que los términos del polinomio de Lagrange. Ahora analicemos qué deberían estar ocurriendo con este polinomio para que efectivamente interpole. Cuando lo estemos evaluando en un x sub j, para cada uno de los x sub j, ¿qué debería estar ocurriendo? Esto debería anularse. ¿Por qué debería anularse? Porque está conteniendo los términos de las derivadas. O sea, los h sombrero sub i valuados en los x sub j deberían valer siempre 0 para cualquiera de los x sub i. Mientras que los h sub i, cuando los valuamos en un x sub j, si el i es igual al j, debería valer 1 para que efectivamente me quede el valor de la función en ese valor en particular, ¿sí? Y si son distintos, en cambio, deberían ser igual a 0. Eso lo estaríamos resumiendo aquí. Entonces, los h sub i valuados en los x sub j deberían ser igual a 1 si el i es igual a j, 0 si son distintos, mientras que el h sub i sombrero valuado en el x sub j debería ser igual a 0 para todos ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros derivemos este polinomio? Al derivar este polinomio, esta estructura, esto es una constante, pero el h sub i derivado debería valer 0 en todas las instancias. Mientras que el h sub i derivado, ¿qué debería estar ocurriendo? Debería valer 1 si el i es igual a j, 0 si es distinto. Con esta estructura podemos ir a instancias de programación. De todos modos, el polinomio interpolante de Hermite tiene como error la siguiente estructura. Me está pidiendo que tengamos una función que tenga hasta la derivada de orden 2n más 2 que sean continuas en el intervalo cerrado AB. Entonces, para cada valor de x que pertenece a ese intervalo, existe un número psi que pertenece a ese intervalo, donde la función la puedo expresar como el polinomio de Hermite más otra cierta función que es la que me estaría acotando el error. ¿Cuál es la dificultad de toda esta estructura? Uno está mirando que se parece a los errores del polinomio de Taylor, y por otro lado es que este punto es interior y está dependiendo de cada uno de los valores que nosotros estamos tomando, así que lo que podríamos llegar a hacer es encontrar una cota, que le vamos a llamar un valor k, que sería el valor máximo que podría tomar la derivada de la función de orden 2n más 2 en el intervalo AB, y con eso podríamos tener una cota de error si es que estamos conociendo una función, evidentemente. Pasemos a ver algunos detalles sobre la vida de Hermite. Hermite fue un matemático francés que investigó en el campo de la teoría de números, formas cuadráticas, polinomios ortogonales, funciones elípticas, y en el álgebra uno puede recordar cuestiones referidas a las matrices hermitianas o hermíticas, y también obviamente que para nosotros va a ser conocido por haber desarrollado la interpolación polinómica de Hermite. La mayor parte de sus obras fueron recopiladas y publicadas después de su muerte, y eso lo hizo Émile Picard, como para tener algún detalle de lo que aconteció con la vida de Hermite y estar viendo qué pasó esto, cómo se pensaron esos polinomios en una instancia en donde no existían nuevas tecnologías como lo podríamos hacer ahora. Entonces eso es lo ingenioso en lo cual uno puede estar valorando, ¿no? Nos pasamos a algunos procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que vamos a necesitar dentro de programación? Veamos cuáles son los procedimientos. Como elementos de entradas tenemos dos conjuntos de nodos. Por un lado tenemos el conjunto de los x sub i con determinados valores y sub i, y ese conjunto de los x sub i que están vinculados a la función derivada. Con ellos vamos a tener una entrada que le vamos a dar a los tres vectores: el vector x con de los x sub i, el vector y con los y sub i, y el vector z, que son los valores de las derivadas de los z sub i. Recordemos que el polinomio de Hermite incorpora a los polinomios de Lagrange. En consecuencia, el proceso inicial es: vamos a partir de un i igual a 1, y debíamos recordar cómo calculábamos cada uno de estos polinomios de Lagrange, teniendo presente que eran productos en los cuales descartábamos los valores de j iguales a i. Esto nos llevaría a tener el cálculo de los L sub i. Esto lo repetimos hasta un i igual a n, y entonces como elemento de salida tendremos los L sub i. Posteriormente empezamos a calcular cada uno de los polinomios de Hermite, el h y el h sombrero. Para calcular el h, entonces tendríamos esta estructura, solamente hay que ser cuidadoso en lo que estamos tipeando. Esto lo vamos a hacer repetir desde un i igual hasta n, entonces la salida va a ser de los h sub i. Nos quedaría entonces los h sombrero.
Tomamos de nuevo un i igual a 1, calculamos cada uno de los h sombrero que involucran los términos del polinomio de Lagrange elevados al cuadrado, repetimos hasta i igual a n y esto nos va a arrojar el h sombrero. Finalmente nos queda un proceso que es mucho más corto, que es en un polinomio establecer esta sumatoria de los valores de la función multiplicado por los polinomios de la estructura de forma h, con una sumatoria donde tenemos las derivadas multiplicado por los polinomios h sombrero. La salida va a ser el polinomio de Hermite. ¿Cómo se ve esto en Maple? Esto puede ser en Maple como cualquier otro programa, entonces no debería ser el foco centrarse en toda la cuestión técnica que está de fondo, sino entender la lógica general. Entonces podríamos incorporar de manera simbólica una función, en nuestro caso es una función polinómica de grado 7. Posteriormente incorporamos nuestro vector en x, incorporamos nuestro vector en y, incorporamos nuestro vector que lo vamos a llamar b, que son de las derivadas de las velocidades. Y ahora comenzamos. Esto es solo analizar qué fue lo que está ocurriendo. Estamos incorporando los polinomios de Lagrange. Lo que hacemos es convertirlos en una función y para convertirlos en una función usamos el comando en el caso particular de Maple, que es un apply, pero podría ser cualquier otro cuando estamos en otro software. Esto lo que hace es que a cada uno de los L sub i los convierte en una función en X, que es lo que estaríamos indicando. Ya tenemos entonces primera parte del proceso, que es el cálculo de los L sub i. Nos vamos al cálculo ahora de los H sub i. Para el cálculo de los H sub i, otra vez vamos a valernos del comando unapply y vamos a también utilizar el comando expand para que no nos queden unas estructuras sin factorizar y quede mucho más colapsado. Pero esto es a gusto de cada uno cuando están incorporando las sentencias para la programación. Entonces con eso tenemos el cálculo de los h sub i. Posteriormente hacemos el cálculo de los h sombrero. Vamos a usar el comando unapply para que me lo convierta en una función y el comando expand para que aplique todas las propiedades distributivas y me quede más sintético y los veamos desarrollado cada uno de los polinomios. Queda ahora solamente estructurar el polinomio de Hermite y en ese caso entonces hacemos una sumatoria, las dos sumatorias de los valores de la función y los valores de la derivada, que en este caso eran las velocidades, multiplicado por sus correspondientes h y h sombreros. Usamos la función unapply de Maple como para dejarlo convertido en una función. Nos resta entonces verificar si el cálculo que nosotros hicimos fue adecuado. Lo podemos hacer mediante un ciclo for y en este caso particular le hemos pedido que imprima los valores de los x sub i, calculamos la función en los x sub i y la derivada en los x sub i. Entonces podemos estar viendo que para el tiempo 0 la posición era 0 y la velocidad era 20, que era adecuado. Para un tiempo de 0,5 de horas aproximadamente el valor era de 60, lo cual es correcto, y 120 la velocidad. Para 0,9 de horas la posición era a 100 kilómetros del referencial con una velocidad aproximada de 90 kilómetros, lo cual es correcto. Para 1,5 de horas una posición de 160 kilómetros desde el referencial y una velocidad de 130. Quedaría entonces ahora hacer una gráfica de la función. En el caso particular de Maple usamos el comando plot y entonces podemos hacer el mismo análisis que estábamos haciendo con GeoGebra al mirar la función velocidad y la función de posición. Bien, hasta aquí llegamos con el desarrollo de este problema. Gracias por la atención.